Muy bien, hermanos, hoy voy a hablarle de algo que todos nosotros alguna vez hemos pasado. Y si no hemos pasado, está llegando ahí, ¿sí? Tal vez cuando pronuncie esta palabra, a usted no le va a gustar mucho, pero es una palabra que Dios usa en la vida de todos. Dios usa esa palabra en la vida de los ministros, en la vida de los pastores, en la vida de los matrimonios, de los hijos, en toda nuestra vida. Y esa palabra es el desierto. Muy bien. ¿A cuántos les gusta pasar por el desierto? A nadie, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque cuando usted ve estas postales pues yo no conozco el desierto, conozco aquí el desierto de la Tatacoa, que ese no es un desierto 100%, conozco otro desierto allá en La Guajira, ese sí es desierto, pero esos desiertos que vemos en las películas del Sahara y todo eso, yo no conozco nada de eso. Pero cuando usted lo ve, ¿cierto? Enfoque esa cámara y el sol brilla así abrasador, como si el sol te fuera a aplastar, como si tuviera, o sea, el sol aquí encima de mi calva, ahí lo tengo. Muy bien, como si estuviera ahí encima es una sensación desagradable. Entonces cuando tú ves a esta gente en las películas, la ves como con sed, ¿cierto? Y entonces usted escucha a esa gente que clama agua, ¿cierto? Y comienzan a ver alucinaciones y no ven nada, hermano, ¿verdad? Si encuentran un oasis, gloria a Dios, pero no es lo más frecuente. Si yo le preguntara a usted qué es un desierto, tal vez algunos me dirían, mira, un desierto es donde hay mucha arena. Otros dirían, como dice Wikipedia, es una extensión de tierra de clima árido y seco con escasa vegetación, escasa vida, grandes oscilaciones térmicas, pero en general lo que significa la palabra desierto viene del latín. Esa palabra significa abandonado. ¿Qué significa? Abandonado. A lo largo de la palabra usted se va a dar cuenta, si usted la ha estudiado, que muchos hombres y mujeres de Dios fueron llevados al desierto. Y fueron llevados al desierto para poder encontrarse con el Señor. En el latín la palabra desertus significa abandonado, pero en el hebreo la palabra desierto significa el lugar donde Dios habla. Así que si usted en este tiempo no ha escuchado muy frecuentemente la voz del Señor, lee la palabra, viene acá al servicio, pero no ha escuchado la voz del Señor, probablemente el Señor necesite llevarlo a ese lugar íntimo donde Él habla. Mientras yo le voy contando, voy a pedir allá arriba que por favor vayamos a Primera de Samuel, capítulo 20, versos 35 en adelante. Yo le voy a hablar del desierto a través de la vida de varios hombres, pero principalmente a través de la vida del rey David. Usted y yo sabemos que David era un pastor, ¿verdad? Era el menor de todos sus hermanos, el más pequeño. Usted recuerda aquella escena en la que el profeta va a la casa del papá de David y cuando ve a Eliab, que era el hijo mayor, era grande, soldado, buen mozo, mejor dicho, y entonces él dijo, no, este tiene que ser el rey con esa pinta, tiene que ser el rey. Y entonces inmediatamente que él pensó eso, una voz del Señor habló a su pensamiento y le dijo, ¿sabes qué? No mires a la apariencia, ¿verdad? Mira el corazón. No mires la apariencia, no mires la gran estatura, no mires todo el conocimiento, no mires la experiencia, no, mira el corazón. Y si Dios dice que miremos el corazón, ¿usted qué cree que debemos hacer nosotros? Lo mismo, mirar el corazón. Muy bien, usted sabe que el rey David se había convertido en un héroe tan pronto había matado a Goliat, ¿ok? Se había casado con la hija del rey, era el mejor amigo del hijo del rey. Mejor dicho, este muchacho estaba con la crema innata del reino, ¿verdad? ¿Usted se imaginó una mejor posición que esa? Pues la mejor posición era ser rey, ¿verdad? Pero en este momento, cuando él ya había matado a Goliat, él quedó en una posición en el reino, digamos, para muchos envidiable. Sin embargo, había un problema que usted y yo también conocemos, y es que el rey Saúl estaba muerto de los celos, loco de los celos por David. Y entre David
se hacía más y más popular, el rey Saúl quedaba más y más celoso. ¿Usted recuerda aquella aclamación famosa que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿cierto? Entonces, desde ese momento que los celos comenzaron a crecer en la vida de Saúl, él planeó matar a David y él no lo sabía, pero él sentía que Dios estaba del lado de David. Y vamos a ir a ese momento, ahí en 1 Samuel 20, del 35 al 42, en ese momento en que él ya sabía, él sentía en su corazón que, y claro, pues ya le había mandado 2 veces, dos lanzadas, ¿verdad? Para matarlo. Él sabía que Saúl quería matarlo. Y entonces tenía un gran amigo que era el hijo de Saúl, que era Jonatán. ¿Usted se acuerda de él? ¿Ok? Y entonces había convenido con Jonatán en que había una festividad que se celebraba en ese tiempo. Ellos se juntaron en el jardín y le dijo: mira, ¿sabes qué? Si tú estás de parte de tu padre, pues dímelo y mátame aquí y ahora. Y entonces Jonatán le habló y le dijo: no voy a hacer así. O sea, nosotros hemos hecho un pacto. Si mi padre quiere matarte y yo sé que quiere matarte, yo te voy a dar una señal. Muy bien. Dice la palabra, verso 35. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Y entonces Jonatán, le habló al niño, le dijo: comienza a correr para que puedas encontrar las flechas mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde se encontraba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: la flecha está más adelante, rápido, apresúrate, no te detengas. Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo donde su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada, solo Jonatán y David entendieron la señal. La señal es que si Jonatán le hablaba al niño, ellos habían convenido en esta señal el día anterior, y si Jonatán le hablaba al niño y le decía: ve más adelante, más lejos, lo que significaba es que David tenía que irse porque lo iban a matar. ¿Ok? Verso 40, perdón. Después Jonatán le dio su arco, sus flechas al niño y le dijo que lo regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra, mientras se abrazaban y se despedían. Los dos lloraban, especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. No sé qué sentiría usted si usted estuviera en el lugar de David, de pasar el chico súper popular del reino, el preferido del rey, ¿verdad? A pasar a ser el perseguido del rey. De un momento a otro y únicamente por celos. Si usted lee hasta este momento, David nunca jamás había hecho nada que ofendiera al rey. David nunca jamás había atribuido el crédito de nada. Era el pueblo el que reconocía y era el pueblo el que hablaba. Así es que este hombre pasó de estar en el paraíso en un momento, pasó a huir. Y adivine a dónde huyó David: al desierto. Muy bien. Es muy importante esto porque si usted lee toda la palabra, los que han visitado Tierra Santa se dan cuenta que cuando van a Israel, todo alrededor de Israel, que es un milagro, que usted ve Israel y Israel es totalmente florecido. Nos contaban nuestros pastores que fueron, yo no lo conozco, pero ellos nos decían que era impresionante ver a Israel de un lado totalmente florecido, vida, agua, plantas, animales, todo, y al otro lado de Israel, un desierto absoluto, ¿cierto? Y en ese mismo escenario crecieron todos los personajes de la Biblia. El bienestar dentro de Israel, dentro de los límites que Dios les había dado, y el desierto afuera. Yo le pregunto: ¿en dónde está usted en esta mañana? Tal vez
nosotros nunca contamos de nuestra vida porque nuestra vida es privada. Nunca hablamos con nuestros pastores o nuestros líderes y decimos: mira, está pasándome esto, ¿cierto? Porque pensamos que es que somos vulnerables cuando nosotros no lo callamos, que nos gusta que todo el mundo sepa que está bien. No, mi vida privada es mi vida privada y eso está bien, pero sabes que todos necesitamos un momento de oración y de dirección del Señor, y que cuando tú no lo pides, tu desierto se va a prolongar. ¿Usted se acuerda de un personaje llamado Moisés? ¿Lo recordamos todos? Muy bien. Usted sabe que Moisés huyó al desierto después de matar a un hombre. Y este Moisés había sido adoptado por la hija del rey. Entonces, ¿cómo había crecido Moisés? En tremenda opulencia. Si le cuento, este sí había nacido en cuna de rey, pues digámoslo así, ¿verdad? Porque él recién nacido, usted recuerda la historia de esta canastica calafateada que mandaron por las aguas, la sirvienta de la hija del rey lo recogió y todo esto. Usted ya conoce esa historia. Y adoptado por la hija del rey, adoptó inmediatamente el rango de príncipe, de la noche a la mañana, de esclavo, porque nació esclavo, a príncipe de la noche a la mañana. Y cuando sucedió este evento en el que él mató a un hombre, tuvo que huir. ¿Y a dónde huyó Moisés? ¿No los oigo? Al desierto. Moisés huyó también al desierto. Y este hombre pasó muchos años pastoreando ovejas y criando una familia en el desierto. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que uno se habitúa al desierto fácilmente? La respuesta es no. Usted no se habitúa al clima. Usted no se habitúa a la manera en que trabajaban estas personas que eran pastores. Imagínense el trabajo de un príncipe al trabajo de un pastor. Los pastores se levantaban de madrugada cuando el clima aún era frío. Se sabe que en el desierto en la noche hace muchísimo frío, ¿verdad? Comenzaba el amanecer y comenzaba a subir la temperatura, y todo ese tiempo él estaba trabajando por pastorear sus ovejas. Dice la palabra que Moisés se encontró con Dios. ¿En dónde? Ahí en el desierto. Usted recuerda aquel episodio de la zarza ardiente que no fue consumida, y Dios lo llamó para que fuera del desierto nuevamente a Egipto y conduciera a su nación esclavizada a la libertad. Y entonces este hombre condujo a su pueblo a través del desierto, y del desierto a la libertad. Pero hay una particularidad. ¿Usted recuerda cuántos años estuvo viviendo Moisés en el desierto? Los escucho. ¿Cuántos? 40 años estuvo. 40 años fue el camino que, ¿cierto? Después de que salieron de la tierra de Egipto, fueron 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Muy bien. Algunos expertos dicen que este hombre estuvo creando su familia más o menos entre 20 y 30 años. Entonces, cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo en Egipto, era un hombre ya maduro, pero era un hombre que le dijo: necesito que tú los guíes, porque es que tú viviste en ese desierto. Así es que si usted está pasando en este momento por un desierto, cualquiera que sea ese desierto, esa preparación que Dios está teniendo con usted, Dios lo está teniendo para que usted pueda guiar a otros cuando lleguen a ese lugar en donde usted ha vivido. Muy bien. Moisés llegó al borde de la tierra prometida, y debido a que el pueblo de Israel temía la lucha necesaria para ocupar la tierra, vagaron por el desierto durante 40 años. Es decir, el pueblo ya estaba cerca ahí a la orilla del Jordán. Pero usted recuerda que Moisés había enviado 12 espías. ¿Recuerda eso? Envió 12 espías y solo 2, Caleb y Josué, llegaron y dijeron: sí se puede. Y los demás: no se puede. Son más grandes, son más fuertes, están mejor armados. Y Moisés y Josué y Caleb dijeron: sí se puede, nosotros tenemos a Jehová Dios de los ejércitos. Hemos cruzado por el desierto tantos años, y si logramos cruzar por el desierto, podemos hacerlo, ¿ok? Ahora bien, Jesús comenzó su ministerio con el bautismo y sus tentaciones. ¿En dónde? En el desierto.
Jesús fue tentado en el desierto. Pablo, después de su conversión, regresó a Tarso y pasó 3 años en su preparación en el desierto para servir al Señor. Como seres humanos nos gusta que las cosas fluyan y vayan facilito, facilito. Dani nos comentaba la vez pasada su experiencia en las misiones en África, en el Medio Oriente, ¿verdad? Y nos decía todo lo que le tocaba. Nos decía que le tocaba caminar en medio de aguas sucias, aguas negras, de todo esto, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, si a mí me hubiera tocado eso, ¿yo qué hubiera hecho? Que es que hay olores que ni tapándose la nariz se van, se le quedan ahí, y no un día ni dos, sino hasta que se podían bañar, nos contaba ella. Muy bien. Dios ha permitido que estemos cada uno de nosotros en el desierto porque necesita prepararnos para guiar y prepararnos para que cuando llegue el momento de nuestra tierra prometida sepamos fructificarla. Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 20, verso 1. Mientras lo buscan, yo le cuento que en el desierto, cuando usted ve una persona que se pierde en el desierto, esa persona ¿cómo está? Tiene temor, ¿verdad? Es una persona temerosa, es una persona tal vez derrotada. Esos dos casos que yo le acabo de decir, David y Moisés huyeron a esconderse en el desierto porque ellos dijeron, allá ¿quién me puede encontrar? El desierto era su lugar seguro, ¿verdad? Tal vez la gente desea sobrevivir, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo. En el verso 1 de Samuel 20 dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Cuando usted lee la palabra se da cuenta que David no huyó de ese lugar con ropa, se llevó el equipaje, la nevera, se llevó el iPhone, el celular, el iPad, todo. No, dice que solo con lo que tenía puesto y lo que le había dado Jonatán. Pasó de famoso, de héroe, a ser casado. Pasó de bien alimentado a hambriento. Pasó de un soldado brindado a un hombre desarmado e indefenso. Y durante todo ese tiempo, el desierto de David duró aproximadamente entre 10 y 12 años. ¿Usted y yo seríamos capaces de esperar tanto tiempo? Si nuestra naturaleza es totalmente impaciente, queremos que todas las cosas se nos den así. Oramos y esperamos que el Señor ya tenga al otro día ahí en la puerta, tin, tin, ha llegado tu milagro. No, no es así. 10 o 12 años. 10 a 12 años duró el desierto de David. Y durante todo ese tiempo fue un hombre perseguido. El rey Saúl tenía un gran ejército, tenía un sistema de información, un sistema de espías para descubrir rápidamente en dónde se podía ocultar el rey David. ¿Ok? Le hago una pregunta: ¿a dónde va usted para escapar de sus problemas? ¿A dónde va usted para evitar a sus enemigos, para calmar sus miedos? Algunos llaman el desierto la tierra de nadie, pero para David esa tierra estaba más allá de la frontera de su país. Y no solo eso, había un problema ahí. Imagínense que los israelitas relacionaban directamente la tierra, ¿verdad?, con la geografía, o sea, relacionaban a Dios con la geografía. Decían que estaban conectados. Así que cuando usted estaba fuera de su tierra, ellos creían que estaban como por fuera de la ayuda de Dios. Y no sé si le ha pasado, pero hay veces nosotros vamos a lugares donde decimos, donde uno dice, ¿será que Dios sí va a estar conmigo en este lugar? ¿Sí? Aquellas personas que han sido llamadas por el Señor y huyen de su llamado años y años y años. Dios sabe en dónde estás. Puedes subir todo lo que quieras, puedes intentar perderte todo lo que quieras, pero el Señor sabe a dónde estás. Muy bien, el viaje por el desierto
siempre es un camino descendente. David lo había perdido todo, había perdido su hogar, había perdido a su esposa Mical, que lo ayudó a escapar, había perdido a su mejor amigo Jonatán, que no podía creer que su padre Saúl mataría a David. En fin, en su camino descendente este hombre lo primero que sufrió fue desesperación. Cuando usted lo están persiguiendo y usted es solo un simple soldadito, bueno, David no era un simple soldadito, no lo sabemos, pero era una sola persona contra un ejército de un reino, pues yo creo que en algún momento debía estar este hombre diciendo, no, pero ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? Claro, este era un hombre que conocía perfectamente el territorio, ¿verdad? Porque él ya comandaba hombres en el ejército, conocía el territorio de Israel. Lo siguiente que vivió este hombre fue engaño. Para obtener comida, él mintió a un sacerdote amigo suyo y causó la muerte de este sacerdote y otros 84 sacerdotes. Engañó también cuando en una ocasión tuvo que actuar como un demente que sufría un ataque para escapar de un rey enemigo. Huyó de cueva en cueva durante 12 años. De cueva en cueva. ¿No le parece que muchos de nosotros llevamos una vida así? De cueva en cueva. Pasamos escondiéndonos, tenemos problemas en un lado y ¡fum! Vamos a escondernos al otro hasta que aparecen problemas allí, ¡fum! Y vamos para otro lado y así sucesivamente. Y va usted por la calle o va por la iglesia, ay Dios mío, que no me lleguen esas personas acá porque qué pena, que van a decir. La iglesia es un lugar seguro, pero no es una cueva. Amén. En fin, este hombre estaba solo, separado de su padre, de su madre, de su esposa, de su mejor amigo. Tuvo temor y escapó al aislamiento. ¿A usted le suena conocido esto? Porque muchas veces nosotros tenemos problemas y lo primero que hacemos en vez de solicitar ayuda, que es tan fácil, lo primero que hacemos es enconcharnos y aislarnos. No regresamos, salimos de la comunión de los hermanos, no regresamos, no queremos que nadie nos llame. Y si alguien te pregunta cómo estás, súper bien, bien y mejorando, dicen algunos por ahí. Pero mentiras, lo que estás es escondiendo la procesión que llevas adentro, ¿cierto? Le decía que este hombre pasó 10 a 12 años en su desierto. Y digamos que en la vida de todas las personas hay lo que podríamos llamar puntos de inflexión. Y en los viajes al desierto también hubo un punto de inflexión. Acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 5. En ese momento, este pasaje que le voy a describir, David encontró una fortaleza, un lugar de seguridad que era retirado. Y ese lugar era una cueva. ¿Se acuerda que hablábamos de que él iba de cueva en cueva? Esa cueva se llamaba Adulam. Muy bien. Y David encontró seguridad allí y más tarde él usaría como un lugar de retiro, incluso antes de convertirse en rey. El verso 1 del capítulo 22 de Samuel dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Usted qué cree que pasaba por el corazón de David de saber que toda su familia estaba en medio del reino? Y que tal vez cuando él supo que su familia venía hacia la cueva, él era un soldado, tal vez él pensaba, los van a perseguir, los van a coger en el camino. Tal vez su corazón estaba angustiado, estaba preocupado, porque hay momentos en que aunque usted sea un hombre o una mujer de fe, hay momentos en que se preocupa. La preocupación toca la puerta de todos, pero dice que ellos vinieron allí y no solo ellos, sino que se juntaron los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura en el espíritu. Los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura en el espíritu. Y cuando usted piensa en estas tres categorías, muchas veces nosotros hemos estado en cualquiera de esas tres o en las tres. Amargados, afligidos, endeudados, en fin.
Su familia llegó ahí y en este momento, hasta este momento, David nunca había tenido que asumir la responsabilidad por hombres, a no ser los hombres que él tenía bajo su comando en el ejército, ¿verdad? Pero desde este momento, David comenzó a asumir responsabilidad por los demás, no solo por su familia, sino por esos 400 hombres que lo acompañaban. Y va a llegar un momento en tu vida en que tú tienes que asumir responsabilidad por otros. Usted y yo tal vez estamos, los que son solteros, están acostumbrados a pensar únicamente en ellos. Usted piensa en lo que voy a comer, en lo que se va a poner, a dónde va a ir mañana, todo lo piensa en el yo. Pero cuando usted contrae un compromiso, contrae su matrimonio, usted ya no piensa en usted. Usted piensa en hacer feliz a su esposa, en proveer a su esposa, en proteger a su esposa, a sus hijos, en entregarles todo. Conozco, gracias a Dios, el testimonio aquí de papás que, vea, ultra mega esforzados por darles lo mejor a sus hijos. Porque un papá siempre piensa primero en sus hijos y luego de últimas piensa en él. Entonces tú ves a los hijos estrenando cada cierto tiempo y ahora pregunta, ¿cada cuánto estrena el papá o la mamá? Y nos daremos cuenta que son bien poquitos. Este hombre organizó un ejército. Usted sabe que era un guerrero dotado, comenzó con sus hermanos, reclutó a los que se unieron a él, todos los fugitivos, criminales, deudores, descontentos, en fin. Eso debió haber hecho sentir a David más fuerte. Sin embargo, él era responsable también por todas las necesidades de todos los que estaban bajo su comando. Este hombre comenzó a hablar y comenzó a escuchar a Dios, porque cuando hay personas que están bajo tu cargo, ya no es tu voz, ya no es tu parecer, ya no es tu sabiduría. Si te condujiste de esa manera, ahora tú tienes que consultar al Señor, porque el destino tuyo va a afectar a 400 que estaban con él. Así es que si él se equivocaba en las decisiones que iba a tomar, 400 podían morir a manos del ejército. Muy bien. Dios le habló, le dio estrategias. Este hombre comenzó a obedecer al Señor. Después de 12 años. Este hombre primero sería rey de un pequeño territorio de Judá y 8 años y medio después, rey de todas las tribus y de su territorio. Fue un hombre que unificó al reino, unificó a la gente, restauró las prácticas de adoración, llevaría a su país a la cima del poder. Usted conoce que este hombre escribía adoración y alabanza en los salmos. Él experimentaría el pecado, experimentaría el perdón y muchos problemas familiares. ¿Sabes algo? Los problemas familiares son uno de los grandes desiertos. Yo no conozco una sola familia, bueno, conozco algunas excepciones, pero siempre en las familias hay un hijo problemático. El hijo que le saque trasnocha a los papás, el hijo que se mete en problemas, el desaplicado, el de las malas compañías. Y hay veces los papás dicen, no, pero ¿qué estaré pagando yo con este muchacho? ¿Verdad? Acompáñeme un segundo a Isaías, capítulo 43, por favor. Versos 18 en adelante. Mientras aparece ahí en la pantalla, yo le cuento que más adelante Israel sería conquistada. Sus mejores y más brillantes personas fueron llevadas como esclavos a diferentes reinos, a Babilonia para convertirse en esclavos. Su ciudad, Jerusalén, convertida en ruinas. En fin, muchas cosas pasaron a los hijos de Israel. Isaías 43, versos 18 al 21 nos habla de un profeta, Isaías, que estaba buscando animar a su pueblo acerca de ese desierto que estaban pasando. Y dice la palabra así: olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado. Mira que yo estoy haciendo algo nuevo. Ahora surge, ¿no lo percibes? Estoy haciendo un camino en el desierto, arroyos en el páramo. Los animales salvajes me honran, los chacales y los búhos, porque proporciono agua en el desierto y arroyos en el desierto para dar de beber a mi pueblo, mi elegido.
las personas que formé para mí, para que proclamen mi alabanza. En otras palabras, solo el Señor te va a ofrecer seguridad duradera y bendición. No hay ninguna bendición por fuera del Señor. Usted recuerda que cuando comencé esta reflexión, le hablaba de Israel florecido, con arroyos, ríos, agua y todo el alrededor de Israel desértico. Y le pregunté después, ¿usted en dónde se encuentra? Porque es que cuando usted está dentro de este oasis que es Israel en medio del desierto, es porque usted ha vivido en su vida algo que se llama obediencia. Y si usted tuviera que hacer memoria de todas las veces que el Señor te ha pedido obedece y no has obedecido, usted haría consciente que usted no merecería estar en el lugar de protección del Señor, sino estar fuera de Él. Porque hemos sido desobedientes en muchísimas áreas. Hay cosas que usted aprende cuando está en el desierto. Acompáñeme a Isaías 41, verso 10. Y fueron las cosas que David aprendió en medio de su desierto. Lo primero que este hombre aprendió es que Dios estaba con él. Y eso es muy hermoso de sentir, saber que Dios está con usted. Dice ahí la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otra versión dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y lo que sigue adelante es, no te angusties. Si tuviéramos que definir esta palabra angustia, ¿verdad? La angustia es un miedo extremo que obnubila el pensamiento, no te deja encontrar soluciones y en los casos más extremos te paraliza y no te deja mover. Y aquí el Señor está diciendo, no te angusties. Yo soy tu Dios. Si estás cansado, yo te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Y le está hablando a personas que estaban en ese momento en medio del desierto. Es tan difícil hacer consciente que en medio de nuestro desierto Dios está cuidándonos y Dios está ayudándonos. Porque cuando llegamos a un desierto muchas veces decimos, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan buen muchacho. Bueno, cuchacho. ¿Por qué me pasa esto? Tranquilo, Dios está contigo. Si lo crees, Dios te va a ayudar. Y no solo te va a ayudar, sino que te va a sustentar en medio del desierto. ¿Usted se imagina lo que es sustentar a una persona durante 10 a 12 años como sustentó a David, huyendo de cueva en cueva, y después sustentar a los 400 que estaban con él y creciendo? Eso no fue cualquier milagro, hermano. ¿O Dios no lo ha sustentado usted en esos momentos de escasez y que llega alimento de donde usted menos se imagina? Que llega provisión de donde menos se imagina. Ha sido el Señor sustentándole en medio de su desierto. Acompáñeme a Nahum capítulo 1, por favor. Lo siguiente que David aprendió es que a pesar de ese desierto tan largo, él entendía que tenía un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno. Dice Nahum 1, verso 7. ¿Ya lo tenemos? Nahum 1, verso 7. Dice la palabra, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a ir pedacito por pedacito. Lo primero que es acá es decir, reconocer, afirmar que Dios es bueno. Y lo segundo que dice es que es fortaleza en el día
de la angustia. Y es porque el Señor sabe que en medio de la angustia nuestras fuerzas menguan. Nos debilitamos muchas veces en medio de la angustia. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a fortalecer en el día de tu angustia. Pero acaba ese verso diciendo, y conoce a los que en Él confían. Así que el prerequisito para que Dios lo fortalezca es que usted debe confiar en Dios. ¿A cuántos de nosotros nos llegan problemas pequeñitos? Esos problemas pequeñitos como pagar el recibo del agua o pagar los servicios públicos, y de pronto en ese momento tú no lo tienes y tremenda angustia, tremendo problema que armas por eso. Y Dios dice, ok, tú no dices que confías en mí. ¿Dónde está tu confianza? Y estoy hablando de algo pequeñito, ¿verdad? Hace poco algunos de ustedes conocen que pues tuve un impasse pequeño de salud, y cuando estábamos allá esperando que llegara el médico a mi casa, nos pusimos a orar con mi esposita y a darle gracias al Señor y a confiar. Entonces alguien me preguntaba si estaba asustado, y pues uno ahí como esas cositas a uno sí lo preocupan un poquito, pero estábamos confiados en el Señor. Él sabe lo que estaba haciendo, ¿cierto? O sea, estamos confiados, y Dios obró conforme a esa confianza, y en su vida va a orar conforme a su confianza en el Señor. Acompáñeme a Juan 14, verso 27. Lo tercero que este hombre necesitaba, porque usted sabe que David había sido ungido como rey. David ya había sido ungido. Entonces, si ha sido ungido por el profeta como rey, tal vez este hombre se preguntaría, uy, pero ¿cómo así, Señor? ¿No será que te equivocaste? Porque mira, me están tirando rayo aquí 12 años, hermano. Estaría pensando tal vez David, ¿cierto? Y para usted andar en el desierto durante 12 años, hay algo que usted necesita, y es paz. Paz. En Juan 14, verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Pero dice algo ahí en la última parte del verso. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, el corazón turbado es el corazón que ha perdido la paz y que está viviendo en medio de la angustia. Y estaba diciendo el Señor ahí, ¿sabes qué? No te turbes, tranquilo, no tengas miedo. Yo te doy mi paz. Y la paz del Señor está por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, de los desiertos, de la escasez. Está por encima de todo. Así es que si usted en este momento está pasando por un desierto de estos y no tiene paz, yo te invito a que te postres delante de tu Señor y le puedas decir, Señor, yo necesito de tu paz. Y créame que Dios sabe dar su paz. Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1, por favor. Le pregunto algo, si este hombre vivió durante tantos años en el desierto y tenía hombres a su servicio, ¿verdad? Dice ahí la palabra que él armó un ejército, fue su primicia, la primicia de su ejército fueron estos 400 hombres. ¿Usted no cree que Dios debía darles algo así como un equipo, el equipo necesario de supervivencia, ¿cierto? Yo nunca he estado en misiones pues fuera de Colombia, ¿verdad? Pero cuando van allá, ellos te dan una instrucción sobre toda la parte cultural, ¿verdad? Del país en donde vas a estar. Entonces te dicen, mira, en este país no puedes hacer esto, tienes que cubrirte de esta manera, tienes que hablar de esto, tienes que esto. Y si vas a una zona, mira, aquí hay unas pastillitas para, bueno, no sé, para los posibles dolores que puedas tener. Entonces usted va prevenido. Usted, cuando las mujeres acá son expertas en eso, cuando van de viaje, llevan en esa maleta la pasta para el dolor de muelas, para el dolor de estómago, para, ¿cierto? Para todo. Llevan el equipo necesario. Y como nosotros llevamos equipo, Dios nos da el equipo necesario. Dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 1, verso 7, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder,
amor y dominio propio. No sé si alguna vez usted ha estado cerca a una persona que ha estado muy angustiada y esta persona en que usted le habla comienza a gritar, no, no, pero no sé qué, no, pero cálmate, cálmate, no, no, y entonces hay personas que cogen y pum, pum, y queda en shock, cálmate, eso es algo extremo, ¿no? ¿Verdad? Qué importante es el dominio propio en medio de los momentos de angustia. Porque el dominio propio permite que tu pensamiento aún esté centrado y confiado en el Señor. Y cuando no lo tienes, todos los que están alrededor tuyo se contagian de tu angustia. Cuando hay personas, cuando hay un naufragio, ¿verdad? Las personas, los tripulantes del barco, ellos tienen una instrucción específica para llevar a la gente a los botes salvavidas. Y cuando el barco ya se está hundiendo, la gente está más desesperada por llegar a esos botes, pero está demostrado científicamente que cuando lo hacen en orden se llena mucho más rápido que cuando todo el mundo está atropellado, ¿verdad? Para ir a salvarse. Usted y yo necesitamos del poder del Señor, necesitamos del amor del Señor y necesitamos del dominio propio de su Santo Espíritu. Acompáñeme al Salmo 55. Versos 16 al 18. Hay una cosa muy importante cuando usted está en medio de estos momentos de angustia. ¿Y sabes qué es? Saber que Dios está escuchando tu oración. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí algunas veces me ha sucedido que me pregunto, como que uno siente como que las oraciones rebotan en el techo y no pasa de ahí, ¿sí? Pero la palabra dice en este salmo, desde el verso 16, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Sabes en dónde escribió este salmo el rey David? En la cueva de Adulam, de la que hablamos hace solo un rato. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Acá hemos hablado muchas veces de lo que significa clamar. El tema es saber que muchos de nosotros no lo ponemos en práctica jamás. Dejamos que otros clamen. Y si alguien clama y dice, uy, qué oso ese man, lo que quiera es que lo vea, ¿verdad? Pero la palabra es bíblico clamar. Es bíblico clamar, dice, y no solo clamar a una hora, dice en la tarde, en la mañana, a mediodía, a todas las horas. Cuando tú estás en medio de angustia y en medio de una preocupación, Dios quiere que clames a Él. ¿Se acuerda que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Pero si su respuesta se ha demorado, es porque es que, hermano, con todo respeto le digo, usted jamás ha clamado al Señor. Jamás. Tal vez nuestras oraciones sí, son oraciones lindas, pero oraciones tibias, oraciones sin fuego, oraciones sin pasión, oraciones sin corazón. No, pero es que Dios no me responde, hermano. Comience a clamar. Acá dice, clame de día, de tarde, de mañana, mediodía, oraré y clamaré. Y lo siguiente que dice es, y Él oirá mi voz. Si alguna vez usted ha ido a un evento, en esos eventos donde hay un montón de gente y usted está buscando a su familia, ¿verdad? Y usted ve la gente así, usted llega y se empina, y entonces mucha gente no ve, pero entonces llama, Nelly. Mi esposa, a ver dónde, mi esposa es altísima. ¿Dónde? ¿A dónde miramos? Y entonces la voz hace que ella escuche y usted se guía por el sonido de esa voz. Y por la voz encuentra y dice, sigue gritando, aquí. Y uno, ¿a dónde? Aquí. Y uno va viendo hasta que uno llega. Tú no ves, pero el sonido de tu voz permite que llegue la ayuda. En medio de los desastres naturales, cuando hay terremotos y todas estas cosas, los equipos de socorro recomiendan que dentro de las cosas que usted tiene
tenga un pito a la mano. Muy bien. Porque saben que a veces estás herido y no vas a poder gritar, pero puedes soplar y el sonido hace que llegue la ayuda hasta donde estás. ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué les da pena clamar? Si Dios dice que Él escucha, ¿no quieres que tu Dios te escuche? ¿Sí? ¿No necesitas de la ayuda de tu Dios? Usted y yo la necesitamos. Acompáñeme a Isaías 40, verso 26. Una de las cosas más fascinantes del Señor es que aunque usted intente pensar en la magnitud del poder de Dios, jamás lo va a entender. Usted y yo sabemos que Dios es todopoderoso, hemos visto su poder en muchas y variadas maneras, pero entender cuán poderoso es el Señor, wow, eso es otro nivel. Dice ahí en Isaías 40, verso 26, dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Yo me imaginaba esta escena y Dios como si tuviera las estrellas guardadas en un garaje, ¿no? Y entonces, porque es que aquí dice que Él las hace salir como un ejército, dice ahí, ¿cierto? Y dice una tras otra, y no solo dice eso, sino que llama a cada estrella por su nombre. ¿Alguien sabe cuántas estrellas hay en el universo? Nuestro pastor predicó, hace unos añitos predicaste sobre eso, ¿recuerdas? Hay un montón, incontables, no se sabe cuántas estrellas hay en el universo, pero Dios sí sabe. Dios fue su creador, las hizo como es el hacedor suyo y el hacedor mío, y la llama por su nombre. Muy bien, acompáñeme al Salmo 119, verso 25. Salmo 119, verso 25. Ahí antesito de Apocalipsis. Dice la palabra: estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Tirado en el polvo, o sea, ¿se acuerdan la primera escena de la que hablamos? De estas personas que están en el desierto y el sol abrasador y caen a la arena. Así está este hombre, tirado en el polvo. Pero dice que lo que está buscando ahí, lo que le puede saciar su sed, lo que le puede hacer vivir de nuevo, ¿qué es? La palabra del Señor. Es la palabra. Así que cuando usted está cansado, hermano, cuando usted está agotado, ¿sí? Lo único que le hace falta es meterse con el Señor y comer palabra. Porque ¿cómo lo va a vivificar el Señor si usted de palabra? ¿Se acuerda que en la predicación anterior de Anita hablaba de que somos raquíticos espiritualmente? Porque de palabra solo la que recibimos acá. Si usted sale ahorita, cuando salga de acá y estamos tomando nuestra merienda allí, y le pregunto a alguno: dime 3 de las citas que, pues seguramente no nos vamos a acordar. Tal vez nos acordamos de una. Las predicaciones, todas son enviadas por WhatsApp, nuestro pastor las envía. Las predicaciones todas están publicadas en iBooks. Las predicaciones todas están en nuestra página web, ¿sí? Y nosotros predicamos acá no para que nos escuche hoy, sino para que durante la semana usted coma toda esa palabra que ha sido pronunciada y permita que esa palabra se haga vida en su vida y la estudie. Tristemente nos da una pereza estudiar, hermanos. El verso 26 de ahí del Salmo 119 dice: te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tu ley, enséñame tus decretos.
O sea, este hombre tirado en el polvo, que recibió el poder de Dios a través de la palabra, tuvo la fuerza para hablar con su Señor y consultarle sus planes. Nosotros somos malísimos para consultar. Queremos hacer nuestra voluntad, ir de aquí para allá. Y como estamos acostumbrados a decidir así, pensamos que no es necesario preguntarle al Señor. Pero acá dice la palabra que este hombre contó sus planes y Dios le respondió. Ahora, puede que esa respuesta de Dios no sea lo que usted espera. Puede que esa respuesta de Dios, eso que usted está esperando, el sí, amén. Puede que Dios le diga, no, estás un poco desenfocadito, por ahí no es. Vuelve a comenzar, vuelve al principio. Cuando éramos niños, recuerdo que íbamos con mi familia al parque Salitre, el que queda ahí por la 68. Y digamos que en ese tiempo las atracciones mecánicas no eran tantas como son ahora, pero había algo que se llama laberinto. ¿Ha entrado en un laberinto? ¿Sí? Cuando usted entra en un laberinto, ¿usted qué es lo que quiere buscar? La salida. Y entonces cuando uno es pequeño, pues uno chiquitico así, uno no ve por en medio de los árboles. Uno mira a ver si, entonces yo le decía, papi, súbeme a tuta. Y entonces mi mamá me subía a tuta y entonces le decía, por allá, por allá, porque yo estaba mirando algo que él no podía ver. Dios ve lo que usted no puede ver, pero aún así usted y yo no le consultamos. ¿Será que necesitamos consultarle al Señor? Cierro con esto. La palabra de Dios dice que hay poder en el nombre de Dios, ¿verdad? Dice ahí en Proverbios 18:10, no lo busques. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿A quién correrá? Y dice que Dios va a correr con él. No, dice y será levantado. ¿Sabes qué significa eso? Que es cuando estás tú gateando, cuando estás que ya no tienes fuerzas. ¿Ha visto esa gente que corre estas maratones? La maratón de San Silvestre, la de Bogotá, que hay atletas que llegan como desbaratándose, hermano, que ya no tienen fuerzas y se caen, y intentan moverse, pero su cuerpo ya no le responde. En ese momento, dice, y Dios te va a levantar. A él correrá el justo, no cualquiera, el justo, y será levantado. Ahora bien, usted ha escuchado esta canción que hemos entonado acá muchas veces, de No soy esclavo del temor, ¿cierto? A muchos de ustedes les gusta. Acompáñenme al Salmo 16, versos 7 y 8. La palabra de Dios dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Me enseña en las noches a mi conciencia. Está hablando aquí un hombre que tenía tal comunión con el Señor. ¿Se acuerda que vimos hace un momentito que clamaba de día, de mañana, de tarde y de noche? O sea, este hombre clamaba todo el tiempo. Su comunión con el Señor era tan fuerte, tan íntima, que cada cosa que le preguntaba al Señor, el Señor lo aconsejaba. Y aún dormido, aún tal vez en medio del sueño, Dios hablaba a su conciencia. Y Dios hablaba a su conciencia para rearguirlo, para levantarlo, para decirle tal vez, ok, vamos bien por ese camino. O no vayas por allá, métete por este otro porque por aquí. Dios te quiere aconsejar. ¿Has escuchado ese adagio popular de el que no oye consejos no llega viejo? Yo lo parafrasearía y diría, el que no oye consejos jamás
cumple el propósito que Dios tiene para su vida. El que no escucha el consejo del Señor jamás podrá cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Y sabe algo? Usted puede ser un ministro. Dios lo puede usar en gran manera, pero puede ser uno de esos ministros que jamás escucha el consejo de nadie. Puede ser pastor. Puede ser el jefe de su casa. Escucha el consejo del Señor. La palabra dice en Isaías 43: no te acuerdes de las cosas pasadas, versos 18 y 21, no lo busques, porque yo hago todas las cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Dios usó a Moisés para traer libertad a su pueblo, y usted sabe que una generación pereció en el desierto. ¿Y sabe cuál fue la generación que pereció en el desierto? La generación rebelde y desobediente. ¿Usted está en alguna de esas dos categorías? Amado Señor, te doy gracias por esta mañana, Rey. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y oro, Espíritu Santo de Dios, porque verdaderamente tú hayas hablado a la vida de todos nosotros, Señor. Nadie de los que estamos aquí conoce el desierto de su hermano, Señor. Nadie conoce las pruebas por las que muchos estamos pasando, Dios, y guardamos silencio porque no queremos que se entere nadie, Dios. Yo quiero en esta mañana presentar la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Quiero presentar sus vidas, Señor, y oro, Dios, porque en este tiempo, Dios, tú, mi Señor, pongas en ellos, Señor, el clamor por tu consejo, Dios. Sabes, nos llenamos de tantas excusas, Señor. Decimos, pero ¿cómo voy a clamar en mi oficina? ¿Cómo voy a clamar en mi casa? Me reclaman las personas que estén adentro, me da pena hablar duro, pero es que tú eres Dios. Y tú dices, clama a mí. Señor, permite, Dios, que en este tiempo, Señor de gloria, levantemos el clamor, Señor. Podamos escuchar tu voz, Señor, la voz que nos va a llevar a ese puerto seguro, Señor. Deja, Dios, que busquemos tu consejo con afán, Señor. Deja que tu Santo Espíritu, Dios, aconseje, le enseñe a nuestra conciencia, Señor. El salmista dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tú conoces, oh Dios, los vientos de tormenta, Dios, que a veces soplan sobre nuestra vida, Dios. Soplan vientos de tormenta sobre los matrimonios, aún sobre los ministerios, Señor. Ministros, servidores que están cansados, que están agotados, oh Dios, que están en desánimo, Dios, y están pasando por un tiempo de sequedad, un tiempo de aridez, un tiempo de desierto, Señor. Y hace tanto tiempo, Rey, que no dan fruto, Dios, que se les ha olvidado que el fruto viene únicamente de ti, Señor, que eres el único que nos puede hacer florecer, Señor. Tú eres el único que convierte el desierto en ríos, en fuentes de agua viva, Dios. Eres el único que hace florecer profusamente el desierto, como habla en Isaías 35, Señor. Eres el único, Dios, que puede dar vida, Dios, a aquel que está tirado en el polvo, cansado y derrotado, Señor. Necesitamos de ti, Santo Espíritu de Dios. Necesitamos que vuelvas, nos devuelvas a ese primer amor en que queríamos escucharte todo el tiempo, Dios. En que escuchábamos prédicas en la mañana, prédicas en el carro, en la noche, Dios. Y hemos ido perdiendo todo eso, Dios, y dejamos, Dios, de escuchar tu palabra, Dios. Dejamos de tener comunión, Señor, contigo a través de tu palabra, Dios. Y tú has querido dirigirnos, Señor, pero nuestro oído y nuestro corazón ha estado sordo a tu consejo, Dios.
David duró 12 años en salir de ese desierto, pero todos y cada uno de los días de esos 12 años consultó a tu Santo Espíritu para que lo dirigiera. Y tú le diste estrategias, tú lo hiciste sabio en los tiempos, pusiste grandeza en el corazón de este hombre. En aquel momento en que Saúl entró a la cueva y él tuvo la oportunidad de matarlo y solo cortó un pedacito del manto. Tal vez aquí en medio de nosotros hay personas que han tenido celos de sus hermanos, celos de otros. Tal vez has querido hacer brillar tu luz apagando la luz de otros. ¿Sabes? Nadie es más sabio en los tiempos que el Señor, que el Rey de Reyes. Solo Él sabe cuándo tu corazón está preparado para recibir lo que Él tiene para ti. Si sometes tu vida en humildad, si sometes tu vida en obediencia, si sometes tu vida delante de tu Rey, tú vas a ver cómo Él te lleva a esa tierra que fluye leche y miel. Tal vez el desierto de algunos y algunas que están aquí en este lugar es la soledad. Cuando tú huyes al desierto, nadie te está acompañando. ¿Por qué no dejas que el Señor sea tu compañía? ¿Por qué no dejas que el Señor sea tu fuerza? ¿Por qué no permites que el Señor sea quien te hable y te dirige? ¿Por qué no dejas de pelear en tus fuerzas y recibes el sustento sobrenatural que, como dice la palabra, viene solamente del Señor? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Dios me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Dios oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, no temeré. Padre Santo, te bendecimos, oh Dios. Tú conoces, mi Señor, los momentos de angustia que muchos de los que están aquí están pasando, Señor. Momentos tal vez de persecución, diferentes desiertos en la vida de todos nosotros, Señor. Pero tú nos has hablado hoy, Señor. Tenemos un Dios que nos da su paz. Tenemos un Dios que nos fortalece. Tenemos un Dios que nos habla y nos dice: no temas, yo estoy contigo, no te angusties. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que puso en nuestro espíritu su poder, que puso en nuestro espíritu su amor y puso en nuestro espíritu su dominio propio. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo el momento que están pasando en este tiempo. Aunque sea difícil, Señor, estoy seguro, Dios, que todos nosotros estamos en tu escuela, Señor. Oro, Dios, porque en el corazón de todos cuantos estemos aquí, Señor, haya gratitud por todos los momentos, los buenos, los malos, los pésimos, los felices, los podridos, los tristes, los alegres. Siempre gratitud, Señor. Gracias por este tiempo que me permitiste estar en este lugar, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y bendecimos en el nombre de Jesús no solo esta congregación, sino todas las congregaciones en el mundo que a esta hora, Señor,
están predicando tu palabra y están adorándote y están buscando de ti, Señor. Oro porque bendigas a cada pastor, a cada líder, a cada siervo, a cada coordinador, Señor. Y oro porque tú seas su aliento en medio de los desiertos particulares que cada uno de tus siervos y de tus hijos pasan alrededor del mundo. La gloria, la honra y el honor te pertenecen, Rey. Amén y amén.